Una niña pobre le suplica a un multimillonario un par de zapatos para la escuela. Promete devolvérselo cuando crezca. Su respuesta sorprende a todos. Miles salió del edificio de oficinas ajustándose la corbata por tercera vez. La tela le apretaba demasiado. O quizá era esa sensación de ahogo que siempre le quedaba después de las reuniones. Más números, más gráficos, más proyecciones. Otra tarde desperdiciada hablando de cosas que en realidad no importaban. El sol del jueves caía con fuerza sobre el asfalto. Miles miró su reloj las 3:30 de la tarde. Podía llamar un taxi como siempre, pero algo lo hizo dudar. Tal vez caminar hasta el estacionamiento sería una buena idea. Tal vez el aire fresco le ayudaría a quitarse ese sabor amargo de la boca. Se aflojó la corbata y empezó a caminar. Las calles estaban llenas. La gente pasaba deprisa, cada uno perdido en su propio mundo. Miles conocía bien esa sensación. Durante años había vivido así solo en medio de la multitud. Su empresa crecía, las ganancias aumentaban, pero aún así volvía cada noche a un apartamento vacío. Cenaba solo, veía televisión, solo dormía solo. Era una vida organizada, predecible. Sin sorpresas, sin decepciones, sin nada. Miles estaba a punto de llegar a su coche cuando oyó una vocecita detrás de él. «Señor». Se giró un poco molesto. Probablemente otro vendedor ambulante o alguien pidiendo dinero. Miles ya tenía una respuesta lista en la punta de la lengua, pero cuando se dio vuelta las palabras, se le murieron en la garganta. Una niña rubia estaba de pie en la acera a unos 2 metros. Debía tener unos 5 años, quizá menos. Su cabello dorado estaba recogido en 2 coletas desordenadas, y sus ojos azul claro brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Miles bajó la mirada. Los zapatos de la niña estaban destrozados. Las zapatillas blancas, que alguna vez debieron ser blancas, estaban grises de suciedad con agujeros a los lados y la suela despegándose. A través de los agujeros se le veían los deditos. Sí, dijo él, más suave de lo que había pretendido. La niña inhaló hondo como si reuniera todo el valor del mundo. Sus manitas temblaban un poco. Todos se ríen de mí. Solo necesito zapatos nuevos para la escuela. Bajó la vista y movió los dedos dentro de los zapatos viejos. Mi zapato me duele. Miles sintió algo extraño en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló con tanta sinceridad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se le acercó sin querer algo a cambio? El dinero favorece las conexiones. La niña levantó su carita y lo miró directo a los ojos. En esos ojos azules Miles vio una determinación que pocos adultos tenían. Cuando sea grande te lo voy a pagar. Las palabras salieron con tanta fuerza que algunas personas en la calle se voltearon a mirar. A la niña no le importó. Siguió mirando a Miles esperando una respuesta. En ese instante pasó algo muy extraño en el pecho de Miles. Fue como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada hubiera crujido abriéndose apenas una rendija. Por esa rendija se coló una luz pequeña pero real. Él miró alrededor intentando entender lo que estaba pasando. Al otro lado de la calle había una zapatería. El letrero rojo brillaba bajo el sol de la tarde. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mirror». «Mirror», repitió Miles como probando cómo sonaba. «Ven conmigo, Mirror». Cruzaron la calle juntos. Miles no podía explicar por qué estaba haciendo aquello. No formaba parte de su rutina. No estaba planeado. No tenía sentido desde un punto de vista financiero ni lógico, pero por primera vez en años no quería analizar. Solo quería actuar. La zapatería era pequeña y olía a cuero nuevo. El vendedor, un hombre de mediana edad con gafas, se acercó en cuanto entraron. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos un par de zapatos para ella», dijo Miles, señalando a Mira. La niña se quedó a su lado, todavía un poco tímida, pero con los ojos brillando de expectativa. El vendedor midió los pies de Mira y trajo varias opciones. Ella se probó unos zapatos negros demasiado serios para una niña. Luego, unas zapatillas rosadas bonitas pero apretadas. Finalmente, el vendedor trajo unas zapatillas blancas con detalles rosados a los lados,
Cuando Meera se puso el tercer par, sus ojos se iluminaron como 2 estrellas. «No me duele», dijo levantándose y dando unos pasitos por la tienda. «Mira qué suave es». Corrió de un lado al otro probando los zapatos nuevos. El vendedor sonrió. Miles sonrió. Incluso otros clientes sonrieron al ver la alegría de la niña. Este dijo Mira señalándose los pies: «Por favor, señor». Miles asintió al vendedor. «¿Puede poner en una bolsa los zapatos viejos?» «Por supuesto». Mientras el vendedor preparaba la compra, Mira se acercó a Miles. «Gracias», dijo en voz baja. «Mi mamá se va a poner muy feliz». «¿Tu mamá? ¿Sí?» «Ella trabaja muchísimo, pero el dinero nunca alcanza. Siempre dice que algún día me comprará zapatos nuevos, pero...». Mira se encogió de hombros. Se pone triste cuando lo dice. Miles sintió otra vez esa extraña sensación en el pecho. Esta vez más fuerte. «¿Cómo se llama tu mamá, Diane?» Miles pagó la cuenta. $45 que no significaban nada para él, pero lo eran todo para aquella pequeña. Al salir de la tienda, Mira corrió unos metros por la acera probando sus zapatos nuevos. «Ahora nadie se reirá de mí en la escuela», gritó girando sobre la acera. Miles la observó sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el mundo de repente hubiera recuperado el color. Mira dejó de girar y se acercó a él. Sin previo aviso, le dio un abrazo rápido y apretado alrededor de la pierna. «Gracias, señor bueno», dijo, y luego salió corriendo. «Oye», la llamó Miles. «¿Cuál es tu apellido?». Pero Mira ya había doblado la esquina y desaparecido. Miles se quedó allí unos minutos mirando el lugar donde se había ido. Tocó su pierna donde ella lo había abrazado. Aún podía sentir el pequeño calor de sus brazos. Cuando por fin llegó a su coche, Miles no podía dejar de pensar en la niña, en cómo había dicho: «Cuando sea grande te lo devolveré», en la determinación de esos ojos azules, en la alegría pura cuando se puso los zapatos nuevos. De camino a casa se descubrió sonriendo en medio del tráfico. Los demás conductores debieron pensar que estaba loco. Esa noche Miles cenó solo como siempre, pero algo era distinto. La comida parecía tener más sabor. El televisor hacía menos ruido. El apartamento se sentía menos vacío. Antes de dormir, se quedó junto a la ventana mirando la calle. Había hecho una buena acción ese día. Había ayudado de verdad a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido así? Miles sonrió para sí mismo. $45, una cantidad insignificante para él, habían transformado el día de una niña. Había algo reconfortante en eso. Por primera vez en años, Miles durmió con una sensación de paz. Y por primera vez en años, sus sueños no fueron sobre hojas de cálculo ni reuniones. Fueron sobre la alegría pura en los ojos de una niña al ponerse zapatos nuevos, y sobre cómo hacer el bien puede ser más gratificante que cualquier trato cerrado. Había pasado una semana desde su encuentro con Mira, pero Miles no podía sacarse a la niña de la cabeza. Ya había regresado 2 veces a esa calle mirando alrededor con la esperanza de volver a verla. Se sentía tonto un empresario de 42 años buscando a una niña que apenas conocía, pero algo en ella había tocado una parte dormida de su interior. El lunes por la tarde Miles salió temprano de la oficina. Le dijo a su secretaria que tenía compromisos importantes, pero la verdad era que ya no soportaba estar encerrado entre esas 4 paredes. Las reuniones parecían más largas, los informes más tediosos, las conversaciones más vacías. Caminó por la misma acera donde había encontrado a Mirror. El sol de otoño pintaba las hojas de los árboles con tonos dorados y una brisa suave movía las ramas. Miles respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. ¿Por qué nunca había notado lo bonito que era ese lugar de la ciudad? Entonces, oyó una voz familiar detrás de él. «Hombre de los zapatos». Miles se giró tan rápido que casi tropezó. Allí estaba ella con su cabello rubio saltando en 2 coletas más ordenadas que la última vez. Llevaba una chaqueta demasiado fina para el clima. Pero los zapatos, los que él había comprado, brillaban blancos y limpios en sus pies.
Mirror dijo dándose cuenta de que sonreía como un tonto. La niña corrió hacia él y se detuvo a unos pasos. Sus ojos azules brillaban con una alegría pura que Miles había olvidado que existía en el mundo. «¿Te acordaste de mi nombre?», exclamó impresionada. «Claro que me acordé. ¿Cómo no iba a hacerlo?». Mira miró sus propios pies y luego levantó la vista hacia Miles. «Mira, todavía están nuevos. Los limpio todos los días después de la escuela. Te quedan muy bien», respondió Miles genuinamente feliz de verla. «Ahora nadie se ríe de mí», dijo ella negando con la cabeza muy seria. Antes Tommy Perkins siempre señalaba mis zapatos viejos y decía que yo era pobre. Ahora se queda callado. Algo en el pecho de Miles se tensó. La idea de que alguien se burlara de esa niña le molestaba más de lo que debería. Tommy Perkins no parece un niño muy agradable. «No lo es», coincidió Mira arrugando la nariz. «Pero ya no importa». Dio un pequeño giro para lucir los zapatos. «Gracias otra vez, señor. Me llamo Miles. Miles Fletcher». «Miles», repitió ella probando el nombre. «Te queda bien. Suena como el nombre de alguien importante». Él se rió. «No sé si soy tan importante». «¿Tienes coche?». «Sí tengo». «Entonces eres importante», concluyó con la lógica simple de los niños. Miles estaba a punto de explicarle que tener un coche no hacía importante a nadie, pero algo en la expresión de ella lo hizo detenerse. Mira lo miraba con una admiración tan genuina que sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú?», preguntó intentando cambiar de tema. «¿Qué haces aquí sola?». «Estoy esperando a mi mamá». Mira señaló una lavandería al otro lado de la calle. «Trabaja ahí por las tardes. Yo me quedo en la escuela hasta las 3. Luego vengo aquí y la espero hasta que termina su turno». Miles miró su reloj. Eran casi las 5. «¿Esperas aquí todos los días?». Mira se encogió de hombros como si no fuera nada. «Solo cuando no hay escuela. Los otros días me quedo con la señora Yela, nuestra vecina, pero hoy está enferma». Algo en el tono casual con el que Mira hablaba de esperar sola en la calle durante horas le apretó el corazón a Miles. Miró la vieja mochila de la niña con el cierre roto y las correas remendadas. «¿A qué hora sale tu mamá?». «¿A las 6?», respondió Mira sentándose en un banco de madera frente a la lavandería. Sacó un libro gastado de la mochila. «Leo mientras espero». Miles dudó un momento. Tenía planes para esa tarde. No nada más que la cena solitaria de siempre y quizá 1 o 2 horas de trabajo en casa. Tomar decisiones rápidas no era lo suyo. Le gustaba analizar, planear, considerar todas las variables. Pero en los últimos días, algo había cambiado. «¿Te gustaría ir a algún lugar mientras esperas?», preguntó antes de poder arrepentirse. «Podríamos tomar un bocadillo o...». Miles se dio cuenta de que no tenía idea de qué les gustaba hacer a los niños de 5 años. «O lo que tú prefieras». Los ojos de Mira se abrieron de par en par. «¿Podemos ir a la tienda de mochilas?», preguntó con esperanza. «Siempre miro por la ventana, pero nunca he entrado». Miles sonrió. «Claro. Dejamos primero una nota para tu mamá en la lavandería». Cruzaron la calle juntos. La lavandería olía a suavizante y vapor caliente. Detrás del mostrador, una mujer de unos 30 años doblaba sábanas con eficiencia mecánica. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado y unas ojeras marcaban su rostro cansado. Aún así, Miles notó que era bonita con los mismos ojos azules que Mira. «Mamá», llamó Mira corriendo hacia el mostrador. La mujer levantó la vista y su rostro se transformó al instante. El cansancio dio paso a una sonrisa cálida. «Hola, cariño. ¿Terminaste toda la tarea?». «Sí, ya terminé». Mira se giró y señaló a Miles que se había quedado cerca de la puerta. «Mamá, este es el hombre que me compró los zapatos». La sonrisa de la mujer desapareció sustituida por una expresión de desconfianza y preocupación. Dejó caer las sábanas y se acercó rápidamente. «Mirror, ¿qué te dije sobre hablar con extraños?», susurró, aunque no tan bajo como para que Miles no lo oyera. «Pero no es un extraño», protestó Mira. «Es Miles». La mujer miró a Miles con una mezcla de gratitud y recelo.
Yo... Gracias por los zapatos, dijo con voz firme pero suave. Mi hija no ha dejado de hablar de eso. Fue muy generoso por su parte. No fue nada, respondió Miles sintiéndose de repente incómodo bajo su mirada intensa. Es una niña increíble. Una breve sonrisa cruzó el rostro de la mujer. Sí lo es. Extendió la mano. Soy Diane Walker, la mamá de Mira. Miles Fletcher, dijo él estrechándole la mano y notando los callos en sus palmas y las uñas cortas sin esmalte, manos de alguien que trabaja duro. Mamá Miles me va a llevar a ver las mochilas, anunció Mira saltando de emoción. ¿Puedo ir? Por favor, ¿puedo ir? Diane frunció el ceño mirando de Mira a Miles. No sé si sea buena idea, cariño. El señor Fletcher seguramente tiene cosas importantes que hacer y yo termino en 1 hora. En realidad se apresuró a decir Miles. No tengo planes y me encantaría llevar a Mira a ver las mochilas. Prometo traerla de vuelta antes de las 6. Diane se mordió el labio claramente indecisa. Miles entendió su dilema: confiar en un desconocido o decepcionar a su hija. Intentó parecer lo más confiable posible, lo cual era irónico considerando que pasaba la vida cerrando tratos con personas que no confiaban en él. Por favor, mamá, suplicó Mira. Tras un momento de duda, Diane asintió. Está bien, pero volverán aquí a las 6 en punto. ¿De acuerdo? ¿Lo prometo?, dijo Miles, sintiendo una oleada de alivio y algo más. ¿Felicidad? Era extraño, pero estaba genuinamente feliz de poder pasar más tiempo con Mira. Y tú, jovencita Diane, se arrodilló frente a su hija, compórtate. Escucha al señor Fletcher y no pidas nada más de lo que él te ofrezca. Entendido, sí, mamá, respondió Mira con solemnidad. Antes de irse, Miles notó la mirada preocupada de Diane. Ella estaba confiándole lo más preciado que tenía, y él sintió el peso de esa responsabilidad. La tienda de mochilas quedaba a 2 cuadras. Durante el camino, Mira habló sin parar sobre la escuela, sus amigos, su maestra, la señorita Collins, que tenía el pelo rojo y usaba gafas graciosas, y sobre cómo los zapatos nuevos habían cambiado su vida. Hasta la señorita Collins se dio cuenta. Dijo que estaban muy bonitos y preguntó dónde los habíamos comprado. Yo le dije que un ángel me los compró. Miles se rió. ¿Un ángel? No sé si soy eso. Los ángeles ayudan a la gente, explicó Mira muy seria. Tú me ayudaste, así que eres como un ángel. La sencillez de su lógica lo dejó sin palabras. La tienda de mochilas era pequeña pero muy colorida. Decenas de modelos cubrían las paredes de todos los tamaños y colores. Los ojos de Mira brillaron como si estuviera entrando a un parque de diversiones. «Mira cuántas», exclamó girando lentamente para abarcarlo todo. El vendedor, un joven con piercings en la nariz y las cejas, se acercó. ¿Puedo ayudarles? Estamos buscando una mochila para ella, respondió Miles señalando a Mira. Tenemos varios modelos infantiles por allí, dijo el vendedor, apuntando a una sección con mochilas más pequeñas y coloridas. ¿Cuál te gusta pequeña, Mira? Caminó despacio entre los estantes, tocando las mochilas con reverencia como si fueran de cristal. Se detuvo frente a una mochila azul claro con estrellas plateadas. «Esta es hermosa», susurró. Miles se acercó y tomó la mochila. Era de buena calidad, con material resistente y cierres reforzados. ¿Quieres probártela, Mira?, asintió con los ojos bien abiertos. Miles la ayudó a ponérsela y ajustó las correas. Parecía hecha a su medida. «¿Qué te parece?», preguntó observando el rostro concentrado de la niña. Mira dio unos pasos, sintiendo el peso de la mochila vacía. Luego se giró hacia el espejo de la pared y miró su propio reflejo. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Es perfecta», dijo casi en un susurro. Miles no necesitó pensarlo 2 veces. «Nos llevamos esta». Mientras el vendedor empaquetaba la compra, Mira se quedó quieta mirando a Miles con una expresión que él no lograba descifrar. «¿Qué pasa?», preguntó intrigado. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella con la curiosidad directa de los niños. Miles pensó un momento. ¿Por qué lo hacía? No era conocido por actos de caridad espontáneos. No era el tipo de persona que se preocupara por desconocidos.
Entonces, ¿por qué le importaba tanto esta niña que había conocido por casualidad? Porque mereces cosas buenas, respondió al fin, y porque me hace feliz poder ayudarte. Mira pareció satisfecha con la respuesta. Tomó su mano con naturalidad como si lo hicieran todos los días. Gracias, Miles. El camino de regreso a la lavandería fue tranquilo. Mira, ya más calmada, le habló a Miles de su sueño. Cuando sea grande, quiero ser doctora, dijo acomodándose la nueva mochila en los hombros. Doctora, eso es increíble. ¿Por qué Mira miró al suelo de pronto seria? Mi mamá tiene una tos que no se le quita. Dice que es solo por estar cansada, pero yo sé que es algo más. Quiero ser doctora para cuidarla. Y también para cuidar a la gente que no tiene dinero para pagar doctores caros. Miles sintió un pinchazo en el pecho. Le sorprendía que una niña tan pequeña ya entendiera tanto sobre las dificultades de la vida. Estoy seguro de que serás una doctora increíble, dijo, y se dio cuenta de que lo creía de verdad. Cuando llegaron a la lavandería eran las 5:50. Diane estaba en la puerta mirando el reloj con ansiedad. Su rostro se relajó visiblemente al verlos. Mamá, mira lo que tengo. Mira corrió hacia ella girándose para mostrar la nueva mochila. Diane miró la mochila y luego a Miles con una expresión complicada cruzándole el rostro. Es hermosa, cariño, dijo acariciando el cabello de su hija. Luego dirigiéndose a Miles. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo, respondió él simplemente. Diane pareció querer decir algo más, pero solo asintió. Tenemos que irnos ahora, Mira. Agradece al señor Fletcher. Gracias, Miles. Mira lo abrazó de la pierna igual que el día de los zapatos. Miles sintió esa calidez familiar en el pecho. De nada, Mirror. Mientras veía a madre e hija alejarse tomadas de la mano, Miles se dio cuenta de que no quería que aquello fuera el final. Por primera vez en años, esperaba con ilusión volver a ver a alguien. Diane la llamó antes de poder pensarlo mejor. Ella se detuvo y se dio la vuelta. Sí, estaba pensando. Miles dudó. ¿Qué estaba haciendo? Mira mencionó que necesita un uniforme nuevo para la escuela. Diane frunció el ceño. ¿Ella dijo eso? No exactamente, pero noté que su abrigo le queda pequeño y pensé... Señor Fletcher, lo interrumpió Diane con suavidad. Aprecio su generosidad de verdad, pero no puedo aceptar más regalos. No es un regalo, se apresuró a decir Miles. Es un préstamo. Como dijo Mira, me lo devolverá cuando crezca. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de los labios de Diane. Dijo eso palabra por palabra. Diane negó con la cabeza, pero la sonrisa permaneció. Eres una persona interesante, Miles Fletcher. ¿Eso es bueno o malo? Aún no lo he decidido. Acomodó el bolso sobre su hombro. Estaremos en la tienda de uniformes el sábado a las 10 de la mañana, en el número 27 de Maple Street. Si quieres pasar... Miles sintió algo que no había sentido desde la adolescencia, mariposas en el estómago. ¿Iré? Por primera vez vio a Diane sonreír de verdad. Y se dio cuenta de que tenía la misma sonrisa que Mira, no solo en los labios, sino también en los ojos. Entonces nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Miles se quedó de pie en la acera viéndolas alejarse la niña rubia, con la nueva mochila llena de estrellas, y la madre cansada pero fuerte. Dos seres luminosos que de alguna manera habían entrado en su vida. Esa noche Miles no encendió el televisor. Se sentó en el balcón de su apartamento y miró las estrellas pensando en los ojos azules que le habían sonreído horas antes, los ojos de la hija y los ojos de la madre. Por primera vez en años, estaba esperando a alguien, y por primera vez en años el futuro parecía lleno de posibilidades. Había llegado la primavera, los días se alargaban, los árboles sacaban hojas nuevas, y Miles sentía que él también estaba renaciendo de algún modo. Habían pasado casi 3 meses desde que conoció a Mira por primera vez, y su vida había cambiado más de lo que hubiera imaginado. Ahora tenía una rutina diferente. Los lunes y jueves,
Recogía a Mira en la escuela y la llevaba a merendar antes de encontrarse con Diane en la lavandería. Los sábados pasaba la mañana con ellas, ya fuera ayudando con las compras o simplemente paseando por el parque. Su apartamento, antes un lugar frío y vacío, empezaba a mostrar señales de cambio. En la mesa de centro había un pequeño jarrón con flores que él mismo compraba cada semana. En el refrigerador un dibujo colorido que Mira había hecho en la escuela, una casa amarilla con 3 figuras sonrientes delante. Miles estaba sentado en su oficina intentando concentrarse en los informes financieros. El reloj marcaba las 4 de la tarde. En 1 hora estaría recogiendo a Mira en la escuela. Sonrió al imaginar a la niña corriendo hacia él en la puerta con la mochila de estrellas rebotando en su espalda. El teléfono sonó sacándolo de sus pensamientos. «Señor Fletcher, la señora Collins de la escuela primaria Westwood está en la línea», anunció su secretaria. Miles frunció el ceño. La señora Collins era la maestra de Mira. «Pásamela, Claire». «Señor Fletcher». La voz de la maestra sonaba preocupada. «Siento molestarlo en el trabajo, pero Diane me dio su número para emergencias». Miles sintió una opresión en el pecho. «¿Le pasó algo a Mira?» No se preocupe. Está bien físicamente, pero muy alterada. Hubo un incidente hoy en el aula». «¿Qué tipo de incidente?» La maestra dudó. Los niños estaban hablando de a qué se dedican sus padres. Cuando fue el turno de Mira, Tommy Perkins la interrumpió y dijo algunas cosas desagradables sobre que no tiene padre sobre su madre. Las palabras no fueron amables. Miles apretó el teléfono con fuerza. Otra vez Tommy Perkins. ¿Y qué pasó después? Mira estuvo muy callada un rato. Luego, durante el recreo, le dio un puñetazo a Tommy en la nariz. A pesar de la gravedad de la situación, Miles tuvo que reprimir una sonrisa. ¿Está en problemas? Técnicamente sí. Tuvimos que ponerla en detención y llamamos a su madre. Pero Diane está en medio de un turno importante y no puede salir. Por eso lo llamo a usted. «Voy para allá ahora mismo», dijo Miles, ya poniéndose de pie. «Gracias por avisarme». Condujo hasta la escuela con el corazón pesado. Aunque admiraba el valor de Mira, sabía que debía de estar sufriendo. La niña era demasiado orgullosa para mostrar debilidad, pero Miles había aprendido a leer entre líneas. La escuela primaria Westwood era un edificio de ladrillo rojo con un gran patio de recreo. Miles aparcó y caminó rápidamente hasta la oficina principal. «Soy Miles Fletcher, vengo a recoger a Mira Walker». La secretaria lo miró con curiosidad. «¿Es usted familiar, señor? Soy amigo de la familia. La señora Collins me llamó». Tras revisar una lista, la secretaria asintió. «Está en el aula 104 con la señora Collins». Miles caminó por los pasillos vacíos con las paredes decoradas con dibujos coloridos y proyectos escolares. Encontró el aula 104 y llamó suavemente a la puerta entreabierta. La señora Collins, una mujer joven de cabello rojo y gafas redondas, levantó la vista. Mira estaba sentada en una silla en la esquina con la cabeza baja y las piernas colgando sin tocar el suelo. «Señor Fletcher, me alegra mucho que haya venido», dijo la maestra levantándose para recibirlo. Mira alzó los ojos. Cuando vio a Miles, su rostro se iluminó por un segundo, pero enseguida volvió a ponerse serio. «Hola, pequeña», dijo Miles arrodillándose frente a ella. «Me dijeron que tuviste un día difícil». Mira se encogió de hombros sin responder. «Les dejaré hablar un momento», dijo Collins con tacto saliendo del aula. Cuando se quedaron solos, Miles acercó una silla demasiado pequeña para él y se sentó torpemente junto a Mira. «Así que le diste un puñetazo a Tommy Perkins». Mira guardó silencio durante unos segundos y luego con una vocecita dijo: «¿Se lo merecía?» «Probablemente sí». «Pero, ¿quieres contarme qué pasó?» La niña negó con la cabeza con la mirada fija en el suelo. «Mirror, sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad?» Se mordió el labio luchando contra las lágrimas. «Tommy dijo que mi mamá es una...» No pudo repetir la palabra. Y dijo: «Solo te juntas con nosotros porque nos tienes lástima». Miles sintió al mismo tiempo una oleada de ira y de tristeza.
¿Qué clase de niño decía cosas así? ¿Qué clase de padres tenía ese niño? ¿Y le creíste?, preguntó con suavidad. Mira lo miró por primera vez. No, pero me enojé. Lo entiendo. Miles tomó su manita. Pero sabes, a veces la gente dice cosas crueles porque es infeliz. Tommy no parece infeliz. Tiene todo lo que quiere. A veces los que lo tienen todo en realidad no tienen nada, dijo Miles recordando cómo había sido su propia vida antes de conocer a Mira y a Diane. Y Tommy se equivoca, ¿sabes? Yo no me quedo con ustedes por lástima. Me quedo porque son las personas más increíbles que he conocido. Los ojos azules de Mira se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Lo juro por mi corazón. Ella sonrió por fin, pero enseguida volvió a ponerse seria. Mamá se va a enojar conmigo. Probablemente un poco, admitió Miles. Pero te entenderá. Solo no hagas de esto un hábito. ¿De acuerdo? Golpear no resuelve los problemas. Con Tommy sí, respondió ella. Se puso a llorar como un bebé. Miles intentó mantenerse serio, pero no pudo evitar reírse. Aún así, la próxima vez dile a un adulto. Está bien, Mira, asintió un poco a regañadientes. Tengo algo para ti, dijo de pronto abriendo su mochila. ¿Para mí? La niña sacó un papel doblado y se lo entregó con solemnidad. No puedo pagarte los zapatos, pero te hice un regalo. Miles desplegó el papel con cuidado. Era un dibujo hecho con lápices de colores y marcadores. 2 figuras de palitos, una alta con traje, y una pequeña con coletas y un vestido azul. Estaban tomadas de la mano y sobre ellas flotaba un gran corazón rojo. En la parte superior, con letras torcidas y coloridas, estaba escrito Miles y Mirror, mejores amigos. Es hermoso, Mirror, dijo sintiendo un nudo en la garganta. Porque ahora tienes un amigo, explicó ella como si fuera lo más obvio del mundo. Todos necesitan amigos. Miles miró el dibujo durante un largo momento. ¿Cuántos regalos caros había recibido en su vida? Relojes, corbatas de seda, botellas de vino rarísimo. Nada lo había tocado como ese simple papel con el dibujo de una niña. Este es el mejor regalo que he recibido, dijo, y nunca había dicho algo tan verdadero. Mira sonrió como si toda la tristeza del día se hubiera evaporado. ¿De verdad? La verdad absoluta. La niña se levantó y lo abrazó. Sus bracitos apenas lograban rodearle el cuello. Gracias por venir a buscarme, Miles. Cuando me necesites, aquí estaré, respondió él devolviéndole el abrazo. Más tarde, después de hablar con el director y con la señora Collins, Miles llevó a Mira por un helado antes de encontrarse con Diane. Mientras la niña saboreaba un enorme sundae de chocolate, él sacó el dibujo del bolsillo y lo miró otra vez. Miles y Mira, mejores amigos. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la cartera como si fuera el documento más importante del mundo. En cierto modo lo era. Esa noche, al llegar a casa, Miles sacó un marco viejo que tenía guardado en un cajón. Limpió el vidrio, acomodó el dibujo y lo colocó en la mesita de noche junto a la cama. Lo último que vio antes de dormirse fueron esas 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un gran corazón rojo. Y por primera vez en mucho tiempo, Miles Fletcher se durmió sonriendo, sabiendo que ya no estaba solo en el mundo, porque ahora tenía un amigo. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la oficina de Miles, dibujando patrones dorados en el suelo. Miraba la pantalla del ordenador sin ver realmente los números. Su mente estaba lejos. En las últimas semanas su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. El teléfono sonó sacándolo de su ensueño. Señor Fletcher, su reunión con el comité de inversiones comienza en 15 minutos, anunció la voz de Claire, su secretaria, por el intercomunicador. Gracias, Claire. En un momento estaré ahí. Miles se ajustó la corbata y reunió sus notas, pero antes de levantarse su celular vibró. Era un mensaje de Mira enviado desde el teléfono de Diane. «¿Vienes hoy? Tengo una sorpresa». Una sonrisa involuntaria cruzó su rostro mientras respondía. «Por supuesto». «Estaré en el parque a las 5». La reunión se prolongó durante 2 horas, pero Miles apenas lo notó.
Parte de su mente seguía anclada en ese mensaje preguntándose cuál sería la sorpresa. En los últimos meses, había aprendido que las sorpresas de Mira podían ser cualquier cosa desde una piedra especial encontrada camino a la escuela, hasta un nuevo dibujo para su cuaderno de medicina. A las 4:30 Miles hizo algo que nunca habría hecho antes. Pidió terminar una reunión antes de tiempo. «Tengo una cita ineludible», explicó a sus socios que lo miraron con un asombro apenas disimulado. Miles Fletcher, el hombre que solía alargar las reuniones hasta bien entrada la noche, ahora tenía prisa por irse. El parque quedaba a 10 minutos de la oficina. Cuando llegó el sol, empezaba a ponerse pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Mira ya estaba allí corriendo alrededor de la fuente central, mientras Diane la observaba desde un banco cercano. «Miles», gritó Mira al verlo corriendo hacia él. «¿De verdad viniste?» Él se arrodilló para recibirla en un abrazo, algo que se había vuelto natural entre ellos. «Claro que vine. No me perdería tu sorpresa por nada». Diane se acercó con una sonrisa tranquila. Últimamente Miles había notado un cambio sutil en ella, sus hombros parecían menos tensos. Su sonrisa aparecía con más facilidad y a veces, su mirada se detenía en él de una forma que le aceleraba el corazón. «Ha estado emocionadísima desde la escuela», comentó Diane, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Apenas logré que cenara algo». «Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa?», preguntó Miles a Mira, que prácticamente rebotaba de emoción. «No puedo decirlo aquí», respondió ella mirando alrededor como si hubiera espías escuchando. «Tiene que ser en nuestra casa». Miles miró a Diane sorprendido. Siempre se encontraban en lugares públicos, el parque, cafeterías, la biblioteca, nunca en su casa. Diane se encogió de hombros, pero su sonrisa indicaba que estaba tan metida en la conspiración como Mira. «Creo que ya es hora de que veas nuestro hogar», dijo simplemente. «Si no tienes otros planes, claro». «Ningún plan podría ser más importante», respondió él con sinceridad. El apartamento estaba a unas pocas cuadras del parque en un edificio modesto pero bien cuidado. Miles la siguió hasta el tercer piso, observando cómo Mira subía los escalones dando saltitos y cómo Diane mantenía una mano protectora cerca de la espalda de su hija, lista para sostenerla si tropezaba. «Apartamento 12», anunció Mira al llegar al pasillo. «Nuestro pequeño rincón». Diane abrió la puerta y Miles sintió un leve nerviosismo. Entrar en su casa significaba cruzar un límite, ser admitido en un espacio íntimo que pocos conocían. El apartamento era pequeño, pero sorprendentemente acogedor. La sala tenía un sofá de 2 plazas con cojines coloridos, una estantería con libros usados y algunas plantas en macetas. En la pared, fotos de Mira, a distintas edades, de bebé, de niña pequeña, en su primer día de escuela. «No es gran cosa», dijo Diane con un toque de inseguridad en la voz. «Pero es nuestro». «Es perfecto», respondió Miles. Y lo era de verdad. Cada rincón contaba una historia y transmitía calidez y cuidado. Comparado con su propio apartamento minimalista e impersonal, aquel lugar rebosaba vida. «Ahora viene la sorpresa», anunció Mira corriendo hacia la cocina. Miles siguió a Diane donde una pequeña mesa ya estaba puesta para 3. Había un plato sencillo de pasta con salsa y una ensalada verde. Mira insistió en preparar la cena, explicó Diane en voz baja. «Yo solo ayudé con la estufa, claro». «Yo hice la pasta», declaró Mira con orgullo, «y la sorpresa es que hoy cenas aquí con nosotras». Miles sintió algo cálido expandirse en su pecho. Una cena. Algo tan simple y tan común para la mayoría de la gente, pero que para él significaba mucho más. No era una cena de negocios ni una reunión informal. Era una familia invitándolo a formar parte de su rutina más íntima. «Esta es la mejor sorpresa que podía recibir», dijo. Y la sinceridad de su voz hizo que Diane lo mirara con una expresión nueva. La cena fue sencilla, pero Miles no recordaba la última vez que una comida le había sabido tan bien. Mira dominó la conversación contándoles sobre su día en la escuela, sobre cómo Tommy Perkins había recibido detención por tirarle del pelo a una niña, y sobre cómo la señorita Collins
Había elogiado su dibujo del sistema digestivo. ¿Y tú cómo fue tu día?, preguntó Diane a Miles, cuando Mira por fin hizo una pausa para comer. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había interesado de verdad por su día? Fue bueno, respondió dándose cuenta de lo genérico que sonaba. Tuve una reunión sobre un proyecto nuevo, nada demasiado emocionante. Te ves cansado, observó Diane evaluándolo con la mirada. Trabajas demasiado. Probablemente admitió Miles. Pero últimamente he estado intentando equilibrar mejor las cosas. ¿Por nosotras?, preguntó Mira todavía con la boca llena de pasta. Mirror, no hables con la boca llena, la reprendió Diane con suavidad. Diane la reprendió con suavidad. Miles sonrió. Sí, por ustedes, respondió, y vio cómo los ojos de Mira se iluminaban. Después de la cena, Mira insistió en enseñarle su habitación. Era un espacio pequeño con una cama individual, estanterías con algunos libros de la biblioteca y un escritorio donde dibujaba y estudiaba. En la pared, colgaba el uniforme escolar que Miles le había comprado cuidadosamente planchado y en una percha. ¿Te gusta mi cuarto?, preguntó ansiosa por su aprobación. Es maravilloso, respondió Miles con sinceridad. Muy ordenado. Mamá dice que los doctores tienen que ser organizados. Cuando regresaron a la sala, Diane estaba en el pequeño balcón mirando el cielo nocturno. Mira, cansada después de tanta emoción, bostezó profundamente. Creo que ya es hora de que alguien se vaya a dormir, dijo Diane al entrar de nuevo. Pero todavía es temprano, protestó Mira automáticamente, aunque sus ojos ya estaban pesados. Son casi las 9 y mañana tienes escuela, respondió Diane con firmeza y cariño. Ve a cepillarte los dientes. Ahora voy. A regañadientes, Mira obedeció, pero no sin antes darle a Miles un abrazo fuerte. ¿Vas a estar aquí cuando me despierte?, preguntó mirándolo con esperanza. La pregunta tomó a Miles por sorpresa. Miró a Diane con incertidumbre. No, cariño, respondió Diane por él. Miles tiene su propia casa para dormir, pero quizá vuelva otro día a cenar. ¿Lo prometes?, preguntó Mira a Miles. Lo prometo, respondió él sintiendo el peso y al mismo tiempo el consuelo de esa promesa. Cuando Mira finalmente se fue a su cuarto, Diane le ofreció a Miles una taza de café. Se sentaron en el pequeño balcón observando las luces de la ciudad y sintiendo la brisa nocturna. Ella te adora, ¿lo sabes?, dijo Diane después de unos momentos de silencio cómodo. El sentimiento es mutuo, respondió Miles mirando la taza entre sus manos. Es increíble. Has hecho un trabajo extraordinario criándola. Diane lo miró con los ojos reflejando las luces de la ciudad. No fue fácil, admitió. Y todavía no lo es, pero cada sacrificio vale la pena cuando la veo sonreír. ¿Nunca hablas de su padre?, comentó Miles, y enseguida se arrepintió. Perdón, no es asunto mío. No está bien, dijo Diane sorprendiéndolo. No hay mucho que contar. No estaba listo para ser padre. Se fue antes de que ella naciera. Miles sintió una oleada de rabia hacia ese hombre desconocido que había abandonado a dos personas tan extraordinarias. No sabe lo que perdió, dijo con convicción. Diane sonrió una sonrisa triste pero resignada. Durante mucho tiempo estuve enojada. Luego simplemente lo acepté. Éramos Mira y yo contra el mundo. Hizo una pausa mirándolo directamente, o al menos lo éramos. Hasta que apareciste tú. El corazón de Miles se aceleró. Diane, yo... Ella levantó la mano con suavidad interrumpiéndolo. No necesitamos definir esto sea lo que sea. Solo quería que lo supieras. Respiró hondo como reuniendo valor. Gracias. Has traído más que cosas. Le has traído paz. Miles sintió un nudo en la garganta. ¿A qué te refieres? ¿Antes de que llegaras? Mira siempre se sentía diferente a los demás niños, como si le faltara algo, dijo Diane mirando hacia el interior del apartamento en dirección al cuarto de su hija. Desde que entraste en nuestras vidas tiene más confianza. Sonríe más. Se siente normal. Miles asimiló esas palabras sintiendo su peso y su importancia. Ustedes me dieron lo que nunca tuve, respondió finalmente.
calidez. Atención, amor de verdad. Era la primera vez que usaba esa palabra, y le salió de forma natural. Pasé toda mi vida acumulando cosas, logros, propiedades, y al final del día siempre volvía a un apartamento vacío. Diane extendió la mano y tocó la suya suavemente sobre la mesa. Ya no está vacío, dijo simplemente. Se quedaron así un rato con las manos tocándose con suavidad observando la noche. No hacían falta palabras. Ambos sabían que algo importante estaba creciendo entre ellos, algo que necesitaba tiempo y cuidado para florecer por completo. Cuando Miles finalmente se levantó para irse, se sentía distinto, más ligero de alguna manera, pero también más arraigado, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. ¿Puedo volver mañana?, preguntó en la puerta. Diane sonrió y en esa sonrisa había promesa y posibilidad. Vamos a hacer tacos. Son los favoritos de Mira. ¿Y los tuyos? Prefiero enchiladas, respondió ella con un brillo travieso en los ojos, pero los tacos son un buen compromiso. Entonces tacos, dijo Miles devolviéndole la sonrisa. Al cerrar la puerta detrás de él, Miles se quedó un momento en el pasillo. Desde dentro del apartamento podía oír la voz suave de Diane, cantándole una canción de cuna a Mira. El sonido lo envolvió como un abrazo y le hizo comprender una verdad simple y profunda. Por primera vez en su vida adulta, Miles Fletcher sintió que pertenecía a algún lugar. No a su elegante oficina, ni a su lujoso apartamento, ni a los clubes exclusivos que frecuentaba. Pertenecía a ese pequeño apartamento del tercer piso, donde una niña soñaba con ser doctora, y una mujer enfrentaba al mundo con valentía y gracia. Pertenecía a esa familia improvisada, que de alguna manera había encontrado espacio para él en sus corazones. Y mientras caminaba hacia su coche, Miles supo que haría cualquier cosa por proteger y cuidar ese nuevo sentimiento de pertenencia, esa nueva oportunidad de tener una familia con cuidado, con respeto, con amor. La noche estaba fría cuando Miles dejó el apartamento de Diane y Mira. Una llovizna ligera comenzaba a caer, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas de colores a través del parabrisas. Condujo despacio sin prisa por llegar a casa. En la radio, una canción suave llenaba el silencio, pero Miles apenas la escuchaba. Su mente estaba llena de imágenes de la velada, la sonrisa de Mira, cuando le enseñó su habitación, el suave roce de la mano de Diane sobre la suya, el aroma del café recién hecho en el pequeño balcón. Momentos pequeños que de algún modo parecían más significativos que cualquier gran acontecimiento de su vida anterior. En un semáforo en rojo, Miles abrió la guantera para buscar un pañuelo. Entonces sus dedos tocaron algo que había olvidado, que estaba allí, el dibujo que Mira le había dado semanas atrás. Lo tomó con cuidado y desplegó el papel ya un poco arrugado en los bordes. Allí estaban dos figuras de palitos, una alta con traje y otra pequeña con coletas y un vestido azul, tomadas de la mano con un gran corazón rojo flotando sobre ellas. Miles y Mirror, mejores amigos, decía la inscripción con letras torcidas y coloridas. El semáforo se puso en verde, pero Miles no avanzó de inmediato. Se quedó mirando ese dibujo sencillo que una niña había hecho para él, un regalo sin valor monetario, pero con un valor emocional imposible de calcular. Los claxones detrás de él lo devolvieron a la realidad. Miles colocó el dibujo con cuidado en el asiento del copiloto y continuó su camino. Su apartamento en el centro de la ciudad le pareció más grande y más vacío que nunca. Al entrar, las luces automáticas se encendieron, revelando el ambiente impecable y frío, muebles caros elegidos por un decorador, cuadros seleccionados por un asesor de arte, un sistema de sonido de última generación que casi nunca usaba. Miles se quitó el abrigo y la corbata y los dejó sobre una silla. Tomó el dibujo de Mira y caminó hasta la gran ventana panorámica que daba a la ciudad. La lluvia había aumentado, y las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas silenciosas. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró mirando la ciudad de noche. A los 42 años, Miles Fletcher había construido una vida que muchos envidiaban. Una empresa exitosa, cuentas bancarias sólidas, propiedades en 3 ciudades distintas.
Era el tipo de hombre que aparecía en revistas de negocios con una expresión seria y segura, la de alguien que sabe exactamente lo que quiere, pero allí solo en su lujoso apartamento sosteniendo el dibujo de una niña. Miles se preguntó si alguna vez había sabido de verdad qué era lo que quería. Caminó lentamente hasta el bar y se sirvió un whisky. No para emborracharse, nunca había sido un gran bebedor, sino para sentir el calor familiar bajando por su garganta, algo reconfortante en medio del caos de sus pensamientos. Con el vaso en una mano y el dibujo en la otra, se sentó en el sofá de cuero italiano que había costado más de lo que muchas personas ganan en un año. El contraste entre ese mueble lujoso y el simple papel que sostenía no podía ser más evidente. Mejores amigos leyó en voz alta pasando los dedos por las letras coloridas. ¿Cuándo había sido la última vez que tuvo un mejor amigo, tal vez en la universidad, o incluso antes en su adolescencia? Con el tiempo los amigos se habían convertido en contactos, colegas, socios de negocios, relaciones medidas por lo que podían ofrecer, no por lo que significaban. Nunca tuve esto, susurró al apartamento vacío. Una amistad sincera, un abrazo de verdad. Cerró los ojos recordando el abrazo de Mira, tan pequeño y sin embargo tan inmenso, sin segundas intenciones, sin expectativas, sin cálculos. Solo afecto puro ofrecido libremente. Y Diane, la forma en que ahora lo miraba con una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. La manera en que su mano había encontrado la suya en el balcón, como si ese fuera su lugar natural. Miles se levantó y caminó hacia el dormitorio. En la mesita de noche solo había un reloj digital y una tableta. Abrió el cajón y colocó dentro el dibujo de Mira, pero no lo cerró de inmediato. Se quedó mirando esa imagen sencilla, sintiendo una paz extraña. Era posible a los 42 años descubrir una parte de sí mismo que nunca había sabido que existía. Era posible aprender a amar de una forma que jamás había experimentado. Miles sacó el teléfono del bolsillo y abrió la galería de fotos. Entre imágenes de reuniones y eventos corporativos, encontró lo que buscaba: una foto que se habían tomado en el parque unas semanas atrás. Mira en el centro con un helado derritiéndose en la mano y una sonrisa que ocupaba media cara. Diane a la derecha con el cabello rubio brillando al sol y una sonrisa tímida pero genuina en los labios. Y él a la izquierda viéndose más relajado que en cualquier otra foto que tuviera. Parecían una familia. La comprensión lo golpeó con una fuerza inesperada. El anhelo que sentía no era por comodidad, lujo o estatus. El anhelo era por ellas, por Mira y su entusiasmo contagioso por Diane y su fortaleza silenciosa. Miles se acostó en la cama tamaño king que había ocupado solo durante tantos años. El apartamento silencioso a su alrededor ahora parecía un mausoleo más que un hogar. Había construido una fortaleza de soledad con ladrillos de éxito profesional y mortero de ambición. Pero ahora algo había cambiado dentro de él. Una puerta que había estado cerrada durante décadas se había abierto con una pequeña llave: la sonrisa de una niña, la bondad de una madre soltera, la sencillez de una cena compartida en una mesa demasiado pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, Miles se quedó dormido pensando no en contratos o reuniones, sino en risas y abrazos en tacos para la cena del día siguiente, en una niña que soñaba con ser doctora y en una mujer que había creado un hogar a partir de nada. Estaba cambiando. El hombre que despertaría a la mañana siguiente no sería exactamente el mismo que se había dormido. Poco a poco, día tras día, Miles Fletcher se estaba transformando y sorprendentemente, le gustaba. En la oscuridad de la habitación iluminada solo por el resplandor lejano de la ciudad exterior, Miles sonrió. El dibujo en el cajón, las dos figuras de palitos tomadas de la mano, era más que un regalo infantil. Era una promesa, una posibilidad, un futuro que nunca había considerado, pero que ahora parecía el único que tenía sentido. Mañana sería otro día. Habría tacos, risas, quizá otro roce de manos. Pequeños momentos que juntos estaban construyendo algo grande, algo real, algo que por fin valía la pena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Casi sin darse cuenta, Miles había creado una nueva rutina. Los lunes y jueves,
Eran sagrados días en los que recogía a Mira en la escuela y la llevaba a merendar antes de encontrarse con Diane. Los sábados eran para pasar toda la mañana con ellas, haciendo compras, visitando el parque o simplemente viendo una película infantil en el pequeño televisor de la sala. Y luego, sin ningún anuncio formal, los martes y viernes también se convirtieron en días de visita. Pronto, Miles solo pasaba los miércoles y domingos en su propio apartamento, y aún esos días intercambiaba mensajes constantes con Diane y hablaba con Mira por teléfono antes de dormir. Aquel martes de otoño, Miles salió temprano de la oficina. Había una reunión importante programada para la tarde, pero la delegó en su vicepresidente sin pensarlo 2 veces. Años atrás, eso habría sido impensable. Ahora parecía lo más natural del mundo. De camino al apartamento de Diane y Mira, se detuvo en una pequeña panadería. El aroma a pan recién hecho lo recibió al entrar junto con la sonrisa de la dueña, una mujer italiana que ya lo conocía por su nombre. «Señor Fletcher, lo de siempre». «Sí, por favor, señora Moretti. Y ese pastel de chocolate que tanto le gusta a Mira». «Ah, para la pequeña princesa», sonrió la mujer con los ojos arrugándose en las comisuras. «Sabe, mi marido dice que usted se ve diferente ahora». «¿Diferente?», como preguntó Miles, genuinamente curioso. Más ligero hizo un gesto vago con las manos como si se hubiera quitado un peso de encima. «Da gusto verlo así». Miles sonrió tomando la bolsa que ella le entregó. «Creo que lo estoy». Cuando llegó al edificio familiar, Miles ya no necesitó llamar a la puerta. Tenía su propia llave ahora, un pequeño objeto de metal que significaba mucho más que acceso a un apartamento. Aún así, por respeto, siempre tocaba el timbre antes de usarla. «Está abierto», se oyó la voz de Diane desde dentro. Entró sintiendo esa sensación de calidez que siempre lo envolvía al cruzar el umbral. El apartamento no había cambiado mucho en los últimos meses, pero pequeños detalles revelaban su presencia constante: un par de pantuflas de hombre junto al sofá, una taza con su nombre en el estante de la cocina, su abrigo colgado en el perchero de la entrada. «Traje pan y pastel», anunció dejando las bolsas sobre la encimera. Diane estaba picando verduras con el cabello rubio recogido en un moño suelto. Se volvió hacia él con una sonrisa y Miles sintió esa calidez ya familiar en el pecho. «Siempre traes algo», dijo secándose las manos en el delantal. «No tenías que hacerlo, me gusta hacerlo». Se acercó y en un gesto que aún era nuevo pero ya natural, la besó suavemente en los labios. «¿Dónde está Mira?» «En su habitación terminando la tarea», respondió Diane. «Dijo que tiene una sorpresa para ti». Miles se quitó la chaqueta del traje y la colgó con cuidado. Últimamente se vestía de forma más casual, aún elegante pero menos formal. Ese día llevaba solo pantalones y una camisa clara sin corbata. «¿Necesitas ayuda?», preguntó mirando la cantidad de verduras sobre la tabla de cortar. Siempre, respondió Diane con una sonrisa. Había algo profundamente reconfortante en cocinar a su lado. Miles nunca había sido muy hábil en la cocina. Años de comidas en restaurantes o entregadas a domicilio se habían encargado de eso. Pero con Diane estaba aprendiendo. Cortar verduras, sazonar salsas, incluso hornear un pastel sencillo el fin de semana pasado. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ella mientras trabajaban codo a codo en la pequeña cocina. «Agitado. Estamos cerrando un trato con una empresa japonesa. Mucha burocracia, muchas reuniones». «Y delegaste la reunión de hoy», dijo ella. No era una pregunta. Miles sonrió dándose cuenta de lo bien que lo conocía. «Sí. Hace unos meses me habría quedado en la oficina hasta la medianoche. Ahora tienes lugares mejores donde estar», completó ella tocándole el brazo con suavidad. «Exactamente». El sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Mira entró corriendo a la cocina con los ojos brillantes de emoción. «¡Miles!». Se lanzó a sus brazos y él la atrapó en el aire girándola una vez antes de dejarla en el suelo. «Trajiste pastel, Mera, primero saluda bien y luego preguntas por los regalos», la reprendió Diane con dulzura. Pero ya sabía que lo trajo. «Podía olerlo», protestó Mira y luego sonrió a Miles.
Hola, Miles. ¿Cómo fue tu día? Él se rió ante la repentina formalidad. Fue bueno, pequeña. Y el tuyo, genial. Saqué un 10 en matemáticas y la señorita Collins dijo que mi dibujo del sistema solar fue el mejor de la clase. Hizo una pausa dramática. Y Tommy Perkins me pidió perdón. Eso sorprendió a Miles. ¿Tommy Perkins? ¿El mismo que...? Sí, ese, confirmó Diane alzando las cejas. Al parecer su padre vio cómo trató a Mira en la última reunión de padres y maestros, y se enfadó muchísimo. Me dio una barra de chocolate y dijo que lo sentía por haber sido malo. Añadió Mira con aire importante. Yo le dije que estaba bien, pero que tenía que ser amable con todos, no solo conmigo. Miles sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo desequilibró. Eso fue muy maduro de tu parte, Mira. Ella se encogió de hombros, pero su sonrisa revelaba lo satisfecha que estaba. ¿Puedo cortar el pastel después de cenar, sí? Respondieron Diane y Miles al unísono, y luego se rieron por la coincidencia. La cena fue como siempre sencilla pero deliciosa. Ratatouille con arroz, la especialidad de Diane. Mientras comían, Mira dominó la conversación hablando de su día en la escuela, de sus planes para el fin de semana, y de cómo estaba ahorrando su paga para comprarse un libro de anatomía. Miles observaba a madre e hija, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Allí, en esa mesa pequeña, con un mantel de flores, comiendo en platos sencillos y desparejados, se sentía más en casa que nunca en su lujoso apartamento. Después de la cena llegó el pastel. Mira cortó porciones generosas para todos y se sentaron en la sala a disfrutarlas. ¿Quieres más pastel?, le preguntó Mira a Miles cuando terminó su porción, ya preparándose para correr a la cocina. Sí, respondió él, y luego añadió sin pensarlo. Y quiero quedarme un poco más. Mira sonrió como si hubiera dicho lo más natural del mundo. Puedes quedarte para siempre si quieres. Diane se atragantó con el café, y Miles sintió cómo se le calentaba el rostro. La sencillez con la que Mira hablaba a veces lo tomaba desprevenido. Mirror, ve a cepillarte los dientes. Se está haciendo tarde, dijo Diane, claramente intentando cambiar de tema. Pero todavía es temprano. Son casi las 9 y mañana tienes escuela. Con un suspiro exagerado, Mira se levantó, pero no sin antes darle un abrazo a Miles. Buenas noches. ¿Vas a estar aquí cuando me despierte? La pregunta tan simple y directa tocó algo profundo dentro de él. No esta vez, pequeña, pero estaré aquí para cenar mañana. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cuando Mira finalmente se fue a su habitación, Miles y Diane se quedaron solos en la sala. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, del tipo que solo existe entre personas que se sienten completamente a gusto juntas. Ella te adora, dijo Diane por fin recostándose en el sofá. El sentimiento es mutuo, sonrió Miles tomando su mano. Ustedes dos cambiaron mi vida, ¿sabes? Diane apretó suavemente sus dedos. Tú también cambiaste la nuestra. Miles miró alrededor, deteniéndose en los detalles que había aprendido a amar: las cortinas hechas a mano, los cojines coloridos, las plantas en las ventanas. Su mirada se posó en una foto sobre la estantería que nunca había notado antes. Estaba parcialmente oculta detrás de un jarrón, como si hubiera sido colocada allí hacía mucho tiempo, y luego olvidada. ¿Qué es esa foto?, preguntó señalándola. Diane siguió su mirada y sonrió. Ah, es una foto antigua. Déjame traerla. Se levantó y fue hasta la estantería, retirando con cuidado el marco cubierto de polvo. Cuando volvió al sofá, se lo entregó a Miles. La foto mostraba a dos mujeres jóvenes, probablemente de poco más de 20 años, abrazadas y sonriendo a la cámara. Ambas llevaban vaqueros y camisetas con el cabello suelto movido por el viento. Detrás de ellas se veía lo que parecía ser un campus universitario. «Esta es mi mamá», dijo Diane señalando a la mujer rubia de la izquierda, y esta era su mejor amiga en la universidad. Según me contó mi mamá, eran inseparables. Miles miró con más atención a la otra mujer de la foto. Tenía el cabello oscuro y ojos claros,
una sonrisa amplia que parecía iluminarle todo el rostro. Había algo familiar en ella, algo que... Y entonces lo comprendió. El impacto lo dejó momentáneamente sin palabras. Esta... Empezó con la voz fallándole un poco. Esta es mi madre. Ahora fue el turno de Diane de quedarse en shock. ¿Qué? Elizabeth Fletcher. Ese era el nombre de la amiga de mi mamá. Miles asintió sin dejar de mirar la foto. Elizabeth Fletcher, mi madre. Se miraron el uno al otro, ambos procesando la increíble coincidencia. ¿Pero cómo? Empezó Diane, incapaz de terminar la pregunta. No lo sé. Miles negó con la cabeza, mirando de nuevo la foto. Mi madre nunca mencionó a una amiga especial de la universidad. Casi nunca hablaba del pasado. La mía tampoco. Diane tomó la foto observándola ahora con otros ojos. Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Lo siento mucho, dijo Miles colocando su mano sobre la de ella. La mía falleció hace 5 años. Un infarto. Guardaron silencio por un momento, asimilando la extraña conexión que acababan de descubrir. Miles. La voz de Mira lo sorprendió. Estaba de pie en la puerta de su habitación con un pijama de osito. ¿Estás llorando? Solo entonces, Miles se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Se las secó rápidamente. No, pequeña. Solo me emocioné por un descubrimiento. Mira se acercó con curiosidad mirando la foto en las manos de Diane. ¿Quiénes son? Esta es mi mamá, tu abuela, a quien nunca conociste, explicó Diane señalando. Y increíblemente esta es la mamá de Miles. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. ¿Tu mamá? Y la mamá de Miles. Miró de uno a otro procesando la información. Luego una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Eso es genial. Ellas eran amigas. Ahora nosotros también somos amigos. La sencillez de la observación hizo reír a Miles. Una risa ligera y genuina de las que no había tenido en mucho tiempo. Sí, supongo que sí. El mundo es realmente pequeño. No es una coincidencia, declaró Mira con la absoluta certeza que solo tienen los niños. Es el destino. Diane y Miles intercambiaron miradas, y él vio en los ojos de ella la misma emoción que sentía. Tal vez tengas razón, pequeña, dijo él suavemente. Después de que Mira finalmente se durmió, Miles y Diane se quedaron despiertos hasta tarde, intentando saber más sobre la amistad de sus madres. Encontraron algunas cartas antiguas en una caja que Diane conservaba, confirmando que Elizabeth y Catherine habían sido mejores amigas en la universidad, pero que perdieron el contacto cuando se mudaron a distintas ciudades después de graduarse. Es como si ellas hubieran empezado algo que estaba destinado a que nosotros continuáramos, dijo Diane, hojeando las cartas amarillentas por el tiempo. Miles asintió pensativo. El pasado encontrándose con el presente. Cuando por fin se prepararon para dormir, Miles se dio cuenta de que no quería irse. No esa noche, no después de aquel descubrimiento que parecía sellar aún más el vínculo entre ellos. «Quédate», dijo Diane como si leyera sus pensamientos. «Solo por esta noche. A Mira le encantará verte en el desayuno». Y así, por primera vez, Miles pasó la noche en el pequeño apartamento. El sofá era incómodo para su estatura, pero no le importó. Se quedó dormido escuchando los sonidos suaves de la casa, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido bajo del refrigerador, la respiración rítmica de Diane y Mira en las habitaciones cercanas. Allí entre platos sencillos y voces suaves entre el pasado redescubierto y el presente acogedor. Miles Fletcher se sintió finalmente en casa. No en un lugar, sino en una sensación, la sensación de pertenecer, de ser amado, de estar por fin donde debía estar. Fue un jueves de invierno cuando Miles se dio cuenta de que algo iba mal. Había quedado en recoger a Mira en la escuela como hacía 2 veces por semana. Pero cuando llegó a la puerta, la niña no estaba esperando en su lugar habitual. Preocupado, buscó a la señorita Collins. «Señor Fletcher, Mira salió antes hoy», explicó la maestra ajustándose las gafas. La coordinadora recibió una llamada de su vecina, la señora Geller. Parece que su madre no se sentía bien.
El corazón de Miles empezó a latir con fuerza. «Gracias», dijo rápidamente ya dándose la vuelta. Condujo hasta el apartamento en tiempo récord, ignorando límites de velocidad que normalmente respetaba. El edificio familiar nunca le había parecido tan lejano. Cuando por fin estacionó, subió corriendo al tercer piso sin esperar el ascensor. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Usó su llave y entró apresuradamente. «Diane, Mira». «¿Estamos aquí?», respondió la pequeña voz de Mira desde el dormitorio. Miles encontró a Diane recostada en la cama con Mira sentada a su lado, sosteniendo un vaso de agua con un cuidado exagerado para no derramarlo. El rostro de Diane estaba pálido con manchas rojizas en las mejillas y su respiración se veía dificultada, interrumpida por una tos seca y dolorosa. Miles intentó incorporarse, pero otro ataque de tos la obligó a detenerse. «No te esfuerces», dijo él acercándose a la cama. Le puso la mano en la frente y sintió el calor de la fiebre. «¿Qué pasó?». Fue Mera quien respondió con la voz pequeña y asustada. «Mamá no pudo trabajar. Tiene una tos muy fuerte». Tosió sangre en el trabajo y el encargado llamó a un taxi. Miles miró a Diane alarmado. «¿Sangre, Diane? Tenemos que ir al hospital ahora mismo». «No es nada», protestó ella débilmente. «Solo necesito descansar un poco. Mamá, por favor», suplicó Mira con los ojos azules llenos de lágrimas contenidas. «Prometiste que irías al médico si empeoraba». Miles se dio cuenta de que no era la primera vez que Diane se sentía mal. Las señales estaban ahí, la tos persistente que había notado en las últimas semanas, el cansancio creciente, las pausas para recuperar el aliento al subir las escaleras. «Esto no es una sugerencia», Diane dijo con firmeza. «Vamos al hospital ahora. Puedo cargarte si hace falta». Algo en su tono, o quizá la mirada asustada de Mira, terminó por convencer a Diane. Asintió débilmente. «Está bien, pero solo una visita rápida». No fue una visita rápida. Tras el triaje inicial, enviaron a Diane de inmediato a hacerse pruebas. Miles se quedó con Mira en la sala de espera intentando distraerla con juegos de palabras e historias, mientras su propio corazón latía con fuerza de preocupación. 3 horas después, por fin apareció el médico. El doctor Lawson, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás de unas gafas cuadradas, pidió hablar con Miles en privado. «Solo soy un amigo de la familia», explicó Miles dudando. «Ella pidió que hablara con usted», respondió el médico. «Dijo que es la persona más cercana que tiene». Miles sintió un nudo en el pecho. Miró a Mira, que se había quedado dormida en un banco envuelta en su abrigo. «Me quedo aquí». «Puedo verte», le dijo a la niña, que asintió somnolienta. Se apartaron unos pasos. «¿Cómo está?», preguntó Miles intentando mantener la voz firme. «La señora Walker tiene una enfermedad pulmonar crónica», dijo el doctor Lawson sin rodeos. «Las pruebas muestran un daño significativo en los pulmones, probablemente causado por años de exposición a productos químicos». «¿Productos químicos?». Mencionó que ha trabajado en una lavandería durante casi 6 años. Los productos usados en esos lugares, especialmente los disolventes de limpieza en seco, son extremadamente tóxicos cuando se inhalan de forma regular. Miles cerró los ojos un momento tratando de asimilar la información. «¿Cuál es el tratamiento?». «Iniciaremos un régimen de medicación para controlar los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad. Pero, señor Fletcher, la parte más importante del tratamiento es un cambio de entorno. Ella no puede seguir trabajando en esa lavandería». Miles asintió con la mente ya llena de posibilidades. «Puedo verla, por supuesto. Estamos preparando el alta. Puede irse a casa hoy, pero necesitará reposo absoluto durante los próximos días». Diane estaba sentada al borde de una cama ya con su ropa puesta. Se veía pequeña y frágil bajo las luces fluorescentes del hospital, pero al ver a Miles apareció en sus ojos esa determinación tan familiar. «Perdón por esto», dijo antes de que él pudiera hablar. «No te disculpes», respondió Miles sentándose a su lado. «¿Por qué no me dijiste que estabas así de enferma?».
Diane se encogió de hombros, un gesto que él conocía bien, su manera de minimizar los problemas. No quería preocupar a nadie. Pensé que se me pasaría. El médico me habló de tu diagnóstico, dijo Miles tomándole la mano. ¿Por qué seguiste trabajando allí sabiendo que te estaba enfermando? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Diane. Las cuentas no se pagan solas, Miles, y Mira necesita comer. Necesita ropa. Necesita a su madre sana, completó él en voz baja. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas. No tengo otra opción. Si la tienes, Miles apretó su mano. Quiero ofrecerte un trabajo conmigo. Diane parpadeó sorprendida. Que mi empresa necesita a alguien que se encargue de los archivos. Es trabajo administrativo ligero en un ambiente limpio y bien ventilado con un salario decente. Dudó eligiendo cuidadosamente las palabras. Mereces algo mejor, Diane. Y te pagarán mejor. Yo no tengo experiencia en oficina. Eres organizada, atenta a los detalles y aprendes rápido. Esas son las cualidades que necesito. Lo demás lo aprenderás sobre la marcha. Diane negó con la cabeza confundida. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Miles la miró. A esa mujer fuerte que había conquistado su corazón casi sin que él se diera cuenta. Porque me importan ustedes dos. Sonrió. Y porque soy el jefe y puedo contratar a quien yo quiera. Una pequeña risa escapó de Diane, rápidamente interrumpida por un acceso de tos más leve. No quiero caridad, Miles. No es caridad, es reconocimiento, dijo él, sosteniendo ahora ambas manos de ella. Diane, eres la persona más trabajadora y competente que he conocido. Sería un privilegio tenerte en mi equipo. Sus ojos buscaron los de él intentando encontrar cualquier señal de lástima u obligación. Al no hallar nada más que sinceridad, finalmente asintió. De acuerdo. Aceptaré de manera temporal hasta que encuentre algo por mi cuenta. Miles sonrió sabiendo que eso era lo máximo que obtendría por ahora. Trato hecho. Empiezas cuando te hayas recuperado. Sin prisas. De camino a casa, Mera dormía en el asiento trasero del coche, agotada por el estrés del día. Diane miraba por la ventana observando cómo las luces de la ciudad pasaban convertidas en manchas de colores. Tenía tanto miedo, dijo en voz baja, cuando empecé a toser sangre. Su voz se quebró. Los niños son más fuertes de lo que creemos, respondió Miles mirando un instante por el retrovisor donde veía a Mira dormida. Y ahora ella sabe que vas a estar bien. ¿Lo estaré?, preguntó Diane con una vulnerabilidad poco habitual en su voz. Sí, Miles extendió la mano y tomó la de ella. Te lo prometo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajustes. Diane pasó los primeros días en reposo absoluto, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico más por Mira que por ella misma. Miles reorganizó su agenda para estar presente el mayor tiempo posible, llevando comidas, ayudando con las tareas de la casa, y llevando a Mira a la escuela y recogiéndola. Claire, su secretaria, alzó las cejas cuando Miles anunció la contratación de Diane, pero no hizo preguntas. Solo sonrió y dijo, «Lo dejaré todo listo para cuando pueda empezar». Un mes después, Diane entró por primera vez en el edificio de la empresa de Miles. Llevaba un conjunto sencillo pero elegante, que habían comprado juntos, pantalones grises y una blusa azul claro. Su cabello rubio estaba recogido en un moño prolijo y había un nerviosismo en sus ojos que a Miles le resultó encantador. «Relájate», le dijo en voz baja mientras subían en el ascensor. «Lo harás muy bien». Y así fue. Para sorpresa de nadie, salvo quizá de la propia Diane, demostró tener un talento natural para la organización y la eficiencia. En pocos días ya había creado un sistema mejor para los archivos, identificando documentos importantes mal almacenados y proponiendo mejoras en los procesos. «Tu novia es un verdadero hallazgo», comentó el vicepresidente de Miles después de una semana. «Deberíamos haberla contratado hace años». Miles no corrigió el término novia. En cierto modo, eso era en lo que Diane se había convertido. Aunque nunca habían definido formalmente su relación, existían un respeto y un afecto mutuos
que crecían cada día y momentos de intimidad que no necesitaban etiquetas. Lo mejor de todo fue ver la transformación en Mira. Con su madre trabajando en horarios regulares y en un entorno seguro, la niña parecía haberse quitado un peso invisible de los hombros. Estudiaba con más tranquilidad, reía más, dormía mejor, y le encantaba visitar de vez en cuando la oficina de su madre, sentándose en una silla extra con sus libros y dibujos, observando con admiración cómo Diane era respetada por todos. «Tu mamá es muy buena en lo que hace», comentó Miles en una de esas visitas mientras llevaba a Mira a tomar un chocolate caliente en la cafetería del edificio. «Lo sé», respondió Mira con orgullo. «Siempre ha sido buena en todo. Solo necesitaba una oportunidad». La sencilla sabiduría de la niña a menudo lo sorprendía. Los domingos se convirtieron en días especiales. Miles que antes pasaba los fines de semana solo en su apartamento o en compromisos sociales vacíos, ahora tenía un ritual almorzar con Diane y Mira. A veces cocinaban juntos, otras pedían comida, pero siempre eran momentos de conexión auténtica. Uno de esos domingos, mientras lavaban los platos juntos después del almuerzo, y Mira había salido a jugar con una amiga del edificio Diane, miró a Miles con expresión pensativa. «¿Sabes qué me dijo Mira anoche? ¿Qué? ¿Que es como si siempre hubiera sido parte de este lugar?» Diane sonrió pasándole un plato mojado para que lo secara. «¿Y sabes qué? Creo que tiene razón». Miles sintió cómo ese calor familiar se expandía por su pecho. «Tal vez porque aquí es donde soy yo mismo». Diane dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. «¿Y quién eres tú, Miles Fletcher?» Él pensó un momento reflexionando sobre cómo su vida había cambiado en los últimos meses, sobre cómo el hombre ambicioso y solitario que había sido, se había transformado en alguien que encontraba alegría en las cosas más simples, en la sonrisa de una niña, en el suave roce de una mano, en la comodidad de pertenecer. Alguien que por fin entiende lo que realmente importa, respondió dejando el paño y tocándole el rostro con suavidad. Alguien que ya no tiene que fingir. El beso que compartieron fue distinto a los anteriores, más profundo, más significativo. Una promesa silenciosa de que pasara lo que pasara en el futuro, lo enfrentarían juntos. Esa noche, cuando Miles se preparaba para regresar a su apartamento, Mira hizo la pregunta que siempre hacía. «¿Vas a estar aquí cuando me despierte?» Antes de que él pudiera responder, Diane intervino. «¿Por qué no te quedas, Miles? No solo hoy, sino todos los días». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de significado. Miles miró de Diane a Mira, viendo esperanza en los ojos de ambas. «¿Estás segura?», preguntó con el corazón acelerado. «Totalmente», respondió Diane. Y Mira asintió con entusiasmo. 2 semanas después, el lujoso apartamento de Miles estaba en venta. Sus pertenencias personales, sorprendentemente pocas para alguien que había vivido allí tanto tiempo, fueron trasladadas al pequeño apartamento del 3er piso, que ahora parecía más lleno, más completo. La tos de Diane había disminuido notablemente con el tratamiento y el cambio de entorno. Su rostro había recuperado el color y había una energía renovada en sus movimientos. En el trabajo ya había sido ascendida a asistente administrativa con un salario aún mejor. En cuanto a Mira, seguía decidida a convertirse algún día en doctora, más inspirada que nunca tras la experiencia de su madre. «Voy a estudiar enfermedades de los pulmones», declaró una noche durante la cena, «para que nadie más se enferme como mamá». Miles y Diane intercambiaron miradas, ambos sintiendo el mismo orgullo. La vida no era perfecta. Había días difíciles en los que la enfermedad de Diane la dejaba más cansada, o en los que volvían las preocupaciones económicas. Pero había una diferencia fundamental ahora. Enfrentaban todo juntos como una familia. Una familia que se había formado por casualidad, por destino, o quizá por la conexión entre 2 jóvenes mujeres en una fotografía antigua. 2 amigas que sin saberlo habían allanado el camino para que sus hijos se encontraran décadas después. Una tarde de domingo, mientras observaba a Diane y Mira poner la mesa para el almuerzo, Miles pensó en cuánto había cambiado su vida en el empresario solitario que había sido, y en el hombre pleno en el que se había convertido. «¿En qué estás pensando?»,
Preguntó Diane al notar su mirada distante. Miles sonrió. En cómo ustedes dos me salvaron. Nosotras, Diane pareció sorprendida. Tú eres quien nos salvó, Miles. Él negó con la cabeza y se acercó para abrazarla. No, ustedes me dieron mucho más de lo que jamás podría devolver. Me dieron un hogar. Y allí, en ese pequeño apartamento entre sonrisas sinceras y amor verdadero, Miles Fletcher comprendió por fin lo que su madre siempre había intentado enseñarle, que el verdadero éxito no se mide por el dinero ni el poder, sino por la capacidad de marcar una diferencia en la vida de quienes amamos. Y bajo ese criterio nunca había sido tan exitoso. La primavera volvió trayendo flores a los jardines de la ciudad y una brisa cálida que anunciaba días más largos. Había pasado un año completo desde que Miles compró un par de zapatos para una niña a la que apenas conocía. Un año de transformaciones, de descubrimientos de un amor que había crecido de forma natural, como una planta que por fin encuentra la tierra adecuada. El apartamento del tercer piso ya no parecía tan pequeño, o quizá Miles había aprendido que el espacio no se mide en metros cuadrados, sino en momentos compartidos. Las paredes habían sido pintadas un proyecto de fin de semana, que los tres emprendieron entre risas y salpicaduras de pintura. La cocina tenía nuevos estantes construidos por Miles, con la supervisión técnica de Mira. El viejo sofá fue reemplazado por uno más cómodo lo bastante grande para acomodar a 3 personas en las noches de cine. Pequeños cambios, grandes significados. Esa tarde de sábado, Miles estaba solo en casa preparando la cena, mientras Diane asistía a una reunión en la escuela de Mira, algo sobre un proyecto especial de ciencias para el que la niña había sido seleccionada. Sonrió al pensar en lo emocionada que había estado Mira, hablando sin parar toda la semana sobre células y microscopios. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Miles, la voz de Mira llenó el apartamento incluso antes de que su radiante carita apareciera en la cocina. «Adivina qué, déjame pensar», dijo Miles fingiendo concentración mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Ganaste un premio Nobel». Casi rió Mira lanzando la mochila al sofá y corriendo hacia él. «Mi proyecto fue elegido para la Feria Estatal de Ciencias. ¡Guau, eso es increíble!». Miles se inclinó para recibir el abrazo entusiasta de la niña. Sabía que podías lograrlo. Diane entró justo detrás igual de orgullosa, aunque un poco más contenida. La señorita Collins dijo que es la primera vez en 5 años que seleccionan a una alumna de primer grado, explicó colgando su abrigo. Nuestra pequeña genio. Mira se sonrojó un poco, pero su sonrisa no desapareció. No soy una genio. Solo me gusta mucho la ciencia. Y trabajaste muy duro, añadió Miles, acariciando el cabello rubio de la niña. Esto merece una celebración. ¿Qué tal un helado después de la cena? Sí, Mira saltó emocionada antes de recordar algo importante. Pero primero quiero mostrarles algo. Corrió hacia su mochila y sacó un cuaderno cuidadosamente forrado con papel azul brillante. Miles reconoció el material. Lo habían comprado juntos el mes anterior cuando Mira decidió que necesitaba un cuaderno especial, solo para apuntes médicos. «Ven a ver», llamó ella sentándose en la mesa del salón. Miles y Diane intercambiaron sonrisas cómplices antes de acercarse a la niña. Mira abrió el cuaderno con un cuidado casi reverencial, revelando páginas llenas de dibujos coloridos y notas con su letra infantil pero ordenada. «Este es el corazón», explicó señalando un dibujo sorprendentemente detallado para una niña de 6 años. «Tiene 4 partes principales. La sangre sucia entra por aquí y la sangre limpia sale por aquí». Miles observó con genuino interés mientras Mira pasaba las páginas mostrando dibujos de pulmones, huesos, células, e incluso un cerebro coloreado con distintos tonos para las partes que controlan cosas diferentes. Cada dibujo iba acompañado de pequeñas notas, algunas claramente inspiradas en los libros que habían leído juntos, y otras, fruto de la imaginación creativa de Mira. «Esto es impresionante, pequeña», dijo cuando ella cerró por fin el cuaderno. «Vas a ser una doctora increíble». Los ojos de Mira brillaron con esa certeza absoluta que solo tienen los niños.
Cuando sea doctora, tú serás mi primer paciente, declaró solemnemente. Joe Miles fingió preocupación. ¿Y si no estoy enfermo? Todo el mundo necesita un chequeo, respondió Mira, usando un término que claramente había aprendido hacía poco. Te escucharé el corazón, te tomaré la presión y te daré vitaminas. Miles y Diane rieron ante la seriedad con la que planeaba su futuro. Será un honor ser tu primer paciente, doctora Walker, dijo Miles, haciendo una pequeña reverencia que provocó más risas. Y mamá será la segunda, añadió la niña abrazando a Diane. No puedo esperar, respondió Diane, besando la coronilla de su hija. Después de la cena y del helado prometido, Diane fue a darse una ducha dejando a Miles y a Mira solos en el salón. La niña se acurrucó a su lado en el sofá, hojeando de nuevo su preciado cuaderno de ciencias. «¿Miles?», preguntó de pronto sin levantar la vista del cuaderno. «Sí, pequeña. Tú y mamá se van a casar». La pregunta lo tomó por sorpresa. Él y Diane nunca habían hablado formalmente de matrimonio, aunque llevaban meses viviendo juntos, compartiendo responsabilidades, alegrías y preocupaciones como cualquier familia. «¿Por qué lo preguntas?», respondió ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Mira se encogió de hombros, un gesto que claramente había aprendido de su madre. Tommy Perkins dijo que no somos una familia de verdad porque no están casados. Miles sintió una punzada de irritación al oír el nombre de Tommy Perkins, que a pesar de haber mejorado su comportamiento, seguía teniendo talento para herir a Mira de vez en cuando. «Bueno, Tommy Perkins se equivoca», dijo con firmeza. «Las familias vienen en todas las formas y tamaños. Lo que hace que una familia sea de verdad es el amor, no un papel». Mira pareció reflexionar un momento sobre la respuesta. «Pero ustedes se quieren, ¿verdad?». «Muchísimo», respondió Miles sin dudar. «Quiero a tu mamá y te quiero a ti». Eso pareció satisfacerla. Mira cerró el cuaderno y se volvió hacia él con los ojos azules fijos en los suyos, con una intensidad que a veces lo sorprendía. «¿Cómo supiste que eres mi mejor amigo?». La sencillez de la declaración golpeó a Miles con una fuerza inesperada. En toda su vida adulta rodeado de socios, colegas y conocidos, nunca había experimentado la pureza de la amistad que esa pequeña le ofrecía. «¿Lo soy?», preguntó con la voz un poco ronca. «Claro que sí», respondió Mira como si fuera obvio. «Juegas conmigo, me ayudas con la tarea, me cuentas historias y nunca me mientes». Hizo una pausa. «Y haces sonreír a mamá. Eso es lo que hacen los mejores amigos». Mira se inclinó y lo abrazó con fuerza, rodeándole el cuello con sus bracitos delgados, pero sorprendentemente fuertes. «Eres mi mejor amigo», repitió con la cara hundida en su hombro. Miles sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La abrazó también, respirando el olor a champú infantil y esa esencia indefinible de inocencia que era únicamente suya. «Y tú eres mi mejor amiga», respondió con la voz cargada de emoción. Cuando Diane regresó al salón, los encontró aún abrazados con Miles de ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en el rostro. Sonrió en silencio observando la escena unos instantes antes de sentarse con ellos en el sofá. «¿Abrazo grupal?», preguntó con una sonrisa. Mira se apartó lo justo para extender un brazo e incluir a su madre en el abrazo. Los tres se quedaron así un buen rato unidos completos. Más tarde, cuando Mira ya se había quedado dormida, Miles se detuvo en el salón para contemplar los pequeños cambios que de verdad habían convertido ese lugar en un hogar. En la pared cuidadosamente enmarcado, estaba el viejo dibujo que Mira había hecho meses atrás, 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un gran corazón rojo. En la estantería, ocupando un lugar de honor, estaba la foto de las 2 jóvenes madres abrazándose y sonriendo a la cámara sin saber que sus hijos se encontrarían décadas después. «¿En qué estás pensando?», preguntó Diane, abrazándolo por detrás. Miles sonrió cubriendo las manos de ella con las suyas. «En lo afortunados que somos». «Lo somos, ¿verdad?», dijo ella apoyando la cabeza en su hombro. «¿Quién hubiera pensado que un par de zapatos cambiaría nuestras vidas?». Miles se giró para mirarla, tocándole el rostro con suavidad. «No fueron los zapatos, fue Mira. Fuiste tú.
Tal vez fue el destino. Diane sonrió esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. Destino. Me gusta eso. Ahora en esa casa había una familia. No la familia que ninguno de ellos había planeado ni esperado, sino la familia que necesitaban ser, y un hogar que había acogido a 3 corazones, enseñándoles a latir en el mismo ritmo, en la misma armonía, en la misma canción de amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia llegue a más personas. Nos vemos en la siguiente.